Buenos días, jóvenes. Buenos días. Wow. Bueno, vamos a empezar a ver hoy el capítulo sobre corriente y resistencia. Voy a compartir por aquí un PowerPoint sobre este tema. Ok. Bueno, entonces, vamos a empezar viendo el modelo de la corriente eléctrica, cómo se comporta la corriente eléctrica en un conductor, ¿verdad? Entonces, el modelo más sencillo, ¿verdad? El clásico, ¿verdad? Es que se visualiza o se puede imaginar la corriente como que si fuera un flujo de cargas que están atravesando una sección transversal, que es este círculo que ustedes ven aquí, ¿verdad? Realmente es una aproximación, porque la corriente no se comporta de esa manera. ¿Ok? En realidad, los electrones en un conductor tienen un movimiento, si se le puede llamar movimiento, que es aleatorio o azaroso, como el caso de las moléculas en un gas. ¿Ok? Entonces, no es tan sencillo imaginárselo, o no es correcto imaginárselo como que si fueran partículas que se mueven en una sola dimensión, ¿verdad? Tal y como se ve en esa imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues, ustedes saben que en física, los modelos, ¿verdad? Al principio, cuando se están empezando a estudiar, se simplifican todo lo que sea posible para luego comenzar a agregarle cosas y comenzar a, ¿cómo se dice? Hacer una descripción más cercana a la realidad, ¿verdad? Pero realmente esto es una aproximación, ¿verdad? Pues el movimiento no, es decir, los electrones no se mueven en una trayectoria rectilínea, ¿ok? Sin embargo, pues esto nos va a ayudar a entender el comportamiento de la corriente en un conductor. Lo primero que tenemos que decir es que la corriente es un escalar, ¿verdad? Aunque tiene un sentido, que lo estamos viendo aquí en esta flecha, ¿verdad? No es un vector, ¿verdad? Así que cuidado, le ponemos flechita, ¿verdad? Porque es un escalar. ¿Ok? Y la corriente siempre va en la dirección del flujo de cargas positivas. ¿Ok? Porque ahora vamos a ver una cantidad que sí es un vector, que se llama la densidad de corriente. Y la densidad de corriente está en sentido contrario al flujo o al sentido, digamos, del movimiento de las cargas positivas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. La corriente promedio, nosotros la vamos a definir de esta manera. Carga, ¿verdad? Por unidad de tiempo. Eso es corriente promedio. Y suponemos entonces que ese valor no va a cambiar, ¿verdad? Conforme ese flujo de cargas atraviesa un conductor. O sea, se va a mantener constante. ¿Ok? Pero también tenemos la versión, digamos, con derivadas, que sería en este caso la corriente instantánea, ¿verdad? En este caso la calculamos derivando la carga. O sea, tenemos que conocer la carga como una función del tiempo, ¿verdad? Para hacer la derivada y calcular la corriente. Entonces, una cosa es corriente promedio y la otra es corriente instantánea. En el caso de la corriente instantánea, pues necesitamos conocer la función de la carga. O sea, qué función, cómo está relacionada la carga con el tiempo. ¿Okay? Bueno, entonces vean que las unidades de corriente en el sistema internacional es carga por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces serían coulombs en el numerador y segundos en el denominador. Y esa unidad, coulomb sobre segundo, se llama amperios o un ampere, que es la unidad de corriente en el sistema internacional. Entonces aquí está el modelo del conductor, ya un poco más detallado. Tenemos un alambre conductor, ¿verdad? Que tiene una sección transversal A
Y nos imaginamos, ¿verdad?, que la corriente es un flujo de cargas positivas, ¿verdad?, que están atravesando una sección, ¿verdad?, del conductor, una porción que tiene un largo, delta X, ¿verdad? Y en este sentido, ¿verdad? Entonces hay algunas cantidades pues que tenemos que ahora reconocer aquí. Por ejemplo, la VD, esa VD que está ahí, se llama la velocidad de deriva, ¿verdad? Es, digamos, la rapidez promedio con la que se mueven esos electrones. Pero, es decir, es una aproximación, ¿verdad? Es simplemente para tratar de entender el modelo. Pero realmente estos electrones es como que si fuera un gas, ¿verdad? Es decir, están moviéndose y corrección, no estoy diciendo, la palabra mover aquí no es correcta, porque recuerden que un conductor, voy a aclararlo antes, ¿verdad?, de continuar, un conductor es un sólido, ¿cierto? Por ejemplo, cobre o cualquier otro material es un sólido. Entonces, las partículas, ¿verdad?, los átomos están en posiciones fijas en una red, ¿verdad? Así que no es como el caso de los gases, ¿verdad?, que las moléculas están, ¿cómo se dice?, tienen libertad de moverse por todo el recipiente que contiene el gas, ¿verdad? Aquí no, aquí tenemos que imaginarnos una porción de un conductor, de un alambre que es sólida, y entonces está compuesta por los átomos del material de ese conductor. Así que los electrones, ¿verdad?, cuando ocurre esta estimulación que se llama la corriente eléctrica, los electrones lo que tienen es una especie de movimiento aleatorio. O sea, se mueven en todas direcciones, si es que vamos a usar esa palabra, ¿verdad? No es así tan sencillo en línea recta, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos por un momento que hay algunos de esos electrones que hacen este movimiento. Entonces vean que esa velocidad es aproximadamente constante, por lo que podemos usar la cinemática, ¿verdad? Lo que ya sabemos de que velocidad, distancia entre tiempo, ¿verdad? Así que vean que la distancia es la VD, vean que aquí está sin la flecha porque es la rapidez de deriva, multiplicada por el delta T, que es, digamos, el intervalo de tiempo para que esos electrones, ¿verdad?, digamos que vayan de una sección transversal a la otra. ¿Okay? Y entonces la carga la puedo calcular de esta manera, ¿verdad? Esta N que está aquí se llama la densidad de electrones. O sea, esta N lo que cuenta es, digamos, el número de electrones que atraviesan una sección transversal del conductor. La A es la propia sección transversal, el delta X es la distancia o el largo de esa sección, y el Q es la carga de cada una de esas partículas. Entonces, en este caso, esta Q sería la carga, la E, la carga del electrón, ¿verdad?, que es 1.602 por 10 a la menos 19 joules, ¿verdad? Ahora, vean algo aquí, la carga, continuamos con el modelo que vimos en ley de Coulomb, ¿verdad? La carga está cuantizada. Vean que la carga total del conductor está expresada como un múltiplo, que es lo que está entre paréntesis, multiplicado por la carga de la unidad fundamental. En este caso sería la carga del electrón. Así que vean que este modelo, pues, continuamos usando las propiedades de la carga, ¿verdad? Tenemos que mantener lo que ya habíamos usado, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos diciendo que la carga está cuantizada. ¿Sí? Y luego aquí, bueno, aquí hacen algunos cambios, cambian a delta X, la longitud del conductor, por VD por delta T, que es esto que está aquí, y ahora usan la definición de corriente promedio y dividen entre delta T, ¿verdad? Que es la fórmula que ya habíamos visto ¿cómo se dice?, en la presentación anterior. Y entonces se simplifican los delta T y me queda esta expresión, que es N, la densidad, a esa N también se le llama la densidad de los portadores de carga. Okay, ahorita hacemos un resumen ahí en la pizarra. La Q, que en este caso es la carga por partícula, ¿verdad? En este caso, si estamos con protones o electrones, pues la carga es
la carga, la 1602 por 10 a la menos 19. Y la A es la sección transversal y la VD es la magnitud de la rapidez de deriva. Okay, entonces, ese modelo, que es bastante aproximado, ¿verdad? Predice o nos permite estudiar algunas de las características de la corriente en los conductores, comportamiento de la corriente en un conductor, ¿verdad? Pero, pues, es un modelo clásico. O sea, fue uno de los primeros que salió. Entonces, actualmente hay teorías más, es decir, más cercanas a la realidad, ¿verdad? Que toman en cuenta otros aspectos, ¿verdad? Y por supuesto son más, más elaboradas, ¿verdad? Ok, pero este es el modelo que nosotros vamos a estudiar. Entonces vean que cuando estudiamos la corriente, el paso de la corriente por un conductor, nos tenemos que imaginar algo así, ¿verdad? Vean que es un movimiento aleatorio, desordenado, ¿verdad? De los electrones, ¿verdad? En el interior del volumen de ese conductor que es sólido. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico y la velocidad de deriva tienen sentido opuesto. Entonces, algunas veces le preguntan eso en la parte conceptual, en las preguntas de marque con X o sea, le preguntan esto, ¿verdad? Así que en esta imagen lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Bueno, aquí tenemos otras fórmulas que necesitamos usar en este capítulo, que ya, pues, esta es conocida, ¿verdad? Esta es la de la densidad, eh, masa entre volumen, ¿verdad? Y esta que es nueva, digamos, que es la densidad de los portadores de carga, la N minúscula que está aquí en estas fórmulas. ¿Cómo se calcula esa N? Bueno, es el número de Avogadro por unidad de volumen. ¿Cuál volumen? El volumen del sólido, del conductor, donde estamos estudiando ese movimiento aleatorio de los electrones. Y cambio la V, ¿verdad? Esta V que está aquí, la cambio por ρ entre m. Y esa m es la masa, ¿no? Bueno, entonces, aunque ahí veo algo, déjenme ver un momentito, porque yo creo que esa fórmula está mal. A ver si es que la pusieron mal. Me extrañaría porque ya me he encontrado algunos errores ahí. Sí, efectivamente, esa fórmula está mal. O sea, vamos a... Esa fórmula que tenemos ahí de la N, esto está bien, el número de Avogadro está bien, ¿verdad? La M abajo no es masa. La M abajo es peso molecular o masa molar. Okay, y la ρ es densidad. Entonces aquí esta fórmula está bien. Lo que pasa es que deberían usar esta M, ponerla pequeña, o sea, ponerla en minúscula, porque realmente esto sí, esto es la densidad, ¿verdad? Que es masa entre volumen, pero esta M y esta M no son la misma. Es lo que a lo que quiero llegar. ¿De acuerdo? Entonces, esta fórmula sí está bien escrita. Lo que pasa es que esto, lo que está abajo, esa M no es masa molar. ¿Ok? Entonces, esa M está en gramos por mol o en kilogramos por mol. Ok, bueno, entonces, de la fórmula anterior se puede despejar la VD, ¿verdad? De la fórmula que vimos podemos despejar, ¿verdad? Teníamos una fórmula para calcular corriente y lo que estoy haciendo es despejando aquí la velocidad. ¿Verdad? Entonces, le ponen aquí la información de la tabla periódica porque en principio, pues uno puede calcular la velocidad de deriva de todos los elementos, todos los metales, ¿verdad? De la tabla periódica. Y los más usados son, por ejemplo, el cobre, el aluminio, ¿cuál más? El oro, la plata, porque son los mejores conductores, ¿verdad?
Los tres mejores conductores de la tabla periódica son cobre, plata y oro, ¿verdad? El primero es oro, ¿verdad? Es el mejor conductor del mundo. Luego la plata y el cobre, aunque son muy parecidos, ¿verdad? O sea, el cobre es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que, por supuesto, en valor comercial no hay comparación, ¿verdad? Pero ambos son muy buenos conductores, ¿verdad? Bueno, entonces déjenme ver qué sigue aquí. Ok. Eh, la otra cantidad que les quería comentar es la densidad de corriente, que es esta J que está aquí. Esa J sí es un vector. Y aquí no aparece con la flecha porque estamos escribiéndolo como una magnitud, que sería la corriente, ¿verdad? Por unidad de área. ¿Okay? Y eso, dividiendo la corriente, que es la fórmula anterior, entre el área me va a quedar esto. N por Q por el VD. ¿verdad? El N es la densidad de los portadores de carga, el Q es la carga unitaria, o sea, la carga de la partícula en cuestión, y la V otra vez es la velocidad de, la rapidez de deriva, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y esta otra ecuación que está aquí es otra forma de calcular la densidad de carga, perdón, la densidad de corriente, que es sigma. Sigma es una nueva cantidad que se llama conductividad y la E es el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, esa J la podemos calcular de esas dos formas. Y aquí vamos a suponer que esta cantidad sigma es constante. Pero en la realidad, es decir, en problemas, digamos, de mediciones en el laboratorio, no es constante. Va a cambiar dependiendo de las condiciones, de las mediciones y un montón de cosas. Pero aquí suponemos que es constante. O sea, tiene un valor dado ya, ¿verdad? Para un material que estemos estudiando. Ok. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir un momentito para hacer un resumen de esto un poco más organizado, porque como para poner en orden las ecuaciones. Ok. Bueno, entonces, estas ecuaciones que vamos a poner es de la primera sección, que es lo de corriente eléctrica. Entonces, cuando yo tengo un conductor, ¿verdad? Un alambre que tiene sección transversal A, dijimos que las partículas se pueden visualizar como que siguen una trayectoria rectilínea. Es una aproximación. El conductor tiene longitud L, o el libro le llama delta X también, ¿verdad? Y la otra cosa es que ese conductor yo lo puedo pegar a una batería. De hecho, hay que pegarlo a una batería, ¿verdad? Para poder ver, para poder estudiar la corriente. Entonces, esa batería tiene un delta V, una diferencia de potencial, ¿verdad? Y el campo eléctrico que se establece aquí, el delta V va a ser, se calcula como E por L. ¿Sí? Entonces, luego dijimos que hay corriente promedio, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la corriente promedio? Carga por unidad de tiempo, ¿verdad? También se le puede poner una rayita encima, ¿verdad? Para referirse a corriente promedio. Y las unidades, dijimos que las unidades de corriente son coulomb sobre segundo. Y un coulomb sobre segundo es ampere. Y también está la corriente instantánea, que esa no se le pone nada, ¿verdad? Dijimos que es la derivada de Q respecto de T. Y aquí suponemos, ¿verdad? Que Q tiene que ser una función de T. ¿Verdad? Puede ser una función trigonométrica, ¿verdad? O puede ser una función exponencial o podría ser un polinomio. O sea que esta Q de T podría ser Q0 e a la menos T
sobre alguna constante. Puede ser una función lineal, ¿verdad? A más B por T. O puede ser una función trigonométrica, ¿verdad? U0, orbital, ¿verdad? Por ejemplo, seno de omega T, ¿verdad? Entonces, estos son ejemplos, ¿verdad? De posibles dependencias de la carga con el tiempo. Pero cada una de ellas se estudian más adelante en otros capítulos, ¿verdad? Es decir, no todo se va a ver ahora, sino que ahora simplemente necesitamos saber que la corriente instantánea es derivando la carga. Okay, y bueno, la otra cosa es que si yo quiero calcular la carga, entonces tengo que integrar la corriente. De tal manera que si yo quiero la carga, la podría calcular con esta fórmula. Carga neta sería, la carga neta ahora sería Q, es la integral del dQ, y esto es la integral de I, la corriente por dt. ¿Verdad? Entonces, si me dan la corriente en función del tiempo, pues integrando yo puedo calcular la carga neta, ¿verdad? Entonces, para efectos conceptuales, ¿verdad? Para preguntas que salen en la plataforma que he visto por ahí, la corriente es la misma en todas las secciones transversales de un conductor, aun cuando el área de la sección transversal pueda ser diferente en diferentes puntos. Entonces, hay veces en las preguntas conceptuales le ponen 4 conductores y entonces le preguntan acerca de la corriente, qué pasa en cada una de ellas. Es la misma. O sea, no importa que usted reduzca la sección transversal o la aumente, o que sea un conductor como un embudo, ¿verdad? Que se va reduciendo, la corriente es la misma, ¿verdad? O sea, la corriente es independiente de la sección transversal. ¿Ok? Y entonces, ¿y eso por qué? Porque es como una ley de continuidad. ¿Se recuerdan de fluidos? Que había la ecuación de continuidad. A por V igual a una constante, que vimos al principio del curso. Bueno, aquí pasa lo mismo. Nos imaginamos también como que es una cantidad determinada de carga que está atravesando una sección transversal, ¿verdad? Y ese flujo es constante. ¿Ok? Entonces es como que si fuera una ley de continuidad, pero aplicada al caso de cargas eléctricas. Por eso entonces no importa que se reduzca la sección transversal o se aumente, la corriente es la misma, ¿verdad? Entonces la otra cosa es que la corriente tiene la dirección en la que se mueven las cargas positivas. La corriente tiene la dirección en la que se moverían las cargas positivas. Ahora lo que vimos fue la densidad de corriente, ¿verdad? La densidad de corriente la denotamos con la letra J mayúscula y estrictamente es un vector. Entonces vean que le estoy poniendo la flecha. En el slide que les pasé ahora aparecía sin flecha, ¿verdad? Es porque lo que me interesa es calcular la magnitud. Entonces la magnitud de J y está definida como corriente por unidad de área. ¿Qué unidades tiene la densidad de corriente? Son amperios entre metro cuadrado. Esas son las unidades de la densidad de corriente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que dibujar los vectores, ¿verdad? El vector J en cualquier punto está orientado en la dirección en que se mueve un portador de carga positiva. O sea, el J siempre apunta en la dirección del movimiento de las cargas positivas. Entonces, si yo dibujo el conductor y estas son las cargas negativas, ¿verdad? El vector de densidad de corriente apunta en sentido contrario.
¿Ok? Y el campo también apunta en sentido contrario. ¿De acuerdo? Pero la velocidad de deriva apunta en la dirección en la que se mueven las cargas, independientemente de si son positivas o son negativas. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque esto lo agarran para preguntas conceptuales, ¿verdad? Es decir, el J siempre va en la dirección del posible flujo de las cargas positivas. Y el campo, como es paralelo a la corriente, a la densidad de corriente, también tiene la misma dirección. ¿Lo ven? Pero la velocidad de deriva siempre se mueve en la dirección en la que avanzan las cargas, independientemente de si son positivas o negativas. O sea, que si yo aquí hubiera puesto, ¿qué pasa si yo cambio el menos por el más? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si son cargas positivas? El VD mantiene el mismo sentido. Pero entonces ahora el J apunta para ¿dónde? El JL apunta para acá. ¿De acuerdo? Si esto fueran cargas positivas. Y si son negativas, le cambio el sentido. Bueno, la otra cosa es que la corriente, yo la puedo calcular, y esto el Serway no lo tiene. No sé por qué no lo dan, y pues puede ser que aparezca el problema de esto, ¿verdad? La corriente es la integral del producto punto de J por dA, ¿verdad? Que eso sería la integral de J de A coseno de zeta a través de una superficie, ¿verdad? Que esta superficie ahora le llaman una superficie amperiana. Y ven que es parecido a la, ¿qué se parece eso? A la ley de Gauss, ¿verdad? Gauss es ese punto de A, ¿verdad? Para calcular flujo eléctrico, ¿verdad? Y vean aquí, para calcular corriente es J punto de A, ¿verdad? Pero esa ecuación no la tiene el libro, el capítulo que diga. La ponen más adelante. Entonces, pero bueno. Así se calcula la corriente si uno conoce ¿cómo se llama? Si uno conoce la densidad de corriente. Okay, aquí le tendrían que dar alguna dependencia, ¿verdad? De J. Le tendrían que decir que J es, no sé, J sub 0, que sea constante por R a la 2, por ejemplo. Para poder hacer la integral. O alguna otra función que yo pueda hacer el producto punto y que, de acuerdo con la figura, pueda identificar quién es el de A, ¿verdad? Similar a Gauss, ¿verdad? Lo mismo que hicimos en Gauss. Entonces, la carga la vamos a calcular, dijimos, usando lo de aquello de que la carga está cuantizada, ¿verdad? Entonces es N por A por L, ese es el múltiplo, ¿verdad? Por la E, en donde esta E es la carga fundamental. ¿Ok? Y entonces la corriente, como es carga por unidad de tiempo, entonces la corriente me va a quedar así, N por A por E por el VD, que es la magnitud de la rapidez de deriva. Y entonces de aquí vemos que la rapidez de deriva, despejándola, va a ser la densidad de corriente dividido entre N por E. Y esta velocidad es en metros sobre segundo, ¿verdad? Los valores son muy bajos. O sea, aquí las velocidades de deriva andan en 10 a la menos 5 metros sobre segundo. ¿Por qué tan bajas? Bueno, porque realmente lo que tenemos es un movimiento
aleatorio, ¿verdad? De muchas partículas. Entonces, pues tiene que ser muy baja, ¿verdad? Porque realmente no todas van en la misma dirección, ¿verdad? Entonces tiene que tener valores muy bajos, ¿verdad? Ahora, vean que si J yo la pongo con vector, entonces tengo que ponerle un menos aquí. A esta misma fórmula, ¿la ven? Si yo esto lo paso a multiplicar, pero aquí está la magnitud, ¿verdad? Vean la diferencia entre la magnitud. Voy a pasar a multiplicar n por e por vd. ¿Ven cómo está? Es una magnitud. Ahora vean el vector. Aparece un menos aquí. ¿Por qué aparece un menos ahí? Porque la vd y la j son vectores opuestos, ¿verdad? Como lo vimos ahora en la figura anterior, ¿verdad? Entonces tiene un menos. Pero en los problemas siempre lo que nos van a pedir es calcular la magnitud, ¿verdad? Entonces ya con esto es suficiente, ¿verdad? Entonces cuidado le ponen flecha, ¿verdad? Porque lo que queremos es calcular la magnitud. A menos que sea una pregunta en donde le especifique algo relacionado con los vectores, ¿verdad? ¿Y cuál me falta? La de la densidad de carga. Yo sigo con lo de densidad de carga. Se me quedó lo de la semana pasada. La de la densidad de, ¿cómo se llama? La N. La densidad de los portadores de carga. Es en este caso la NA, el número de Avogadro, por la ρ entre M mayúscula, que son las unidades, que son masa molar. Esto es masa molar. ¿Qué unidades tiene? Gramos por mol, ¿verdad? O kilogramos por mol. Densidad, que está en gramos sobre centímetro cúbico, o bien kilogramos sobre metro cúbico. Y ahora el número de Avogadro. ¿Qué sería el número de Avogadro? 6.022 por 10 a la 23. Y ahora, ¿qué contabiliza? Ahora contabiliza electrones por mol, ¿verdad? En el capítulo de gases, ¿verdad? Cuando vimos gases en el tema anterior, en termo, ¿verdad? El número de Avogadro lo que contabilizaba era moléculas por mol, ¿verdad? Porque estábamos con un gas. Ahora, como tenemos un sólido, pues ahora son electrones por mol, ¿verdad? Y si fuera una solución acuosa, ¿verdad? Como en química, en las disoluciones, pues entonces son, ¿cómo se dice? Iones por mol. ¿Okay? ¿Qué unidades tiene entonces la N? La N, las unidades que tenemos que usar son metros o electrones entre metro cúbico. O simplemente metro a la menos 3. Esas son las unidades para la N, para la densidad de los portadores de carga. Bueno, vamos a hacer un problema. Bueno, este problema dice, ¿cuánto tiempo le toma a los electrones pasar desde la batería de un automóvil hasta el motor de arranque?
Supóngase que la corriente es de 115 amperes. Y que los electrones viajan por un alambre de cobre cuya sección transversal son 31.2 milímetros cuadrados. Y la longitud es 85.5 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma a los electrones pasar desde la batería de un automóvil hasta el motor de arranque? Pues le están pidiendo el delta T, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Es cobre, ¿verdad? El material es cobre. Porque es posible que necesitemos algún dato, ¿verdad? La densidad o tal vez la masa molar. Vamos a ver. Entonces, vean que me están pidiendo tiempo. Entonces, en el modelo del conductor, sabemos que la VD, la rapidez de deriva, es constante, es aproximadamente constante, por lo tanto es la longitud del conductor entre el delta T. ¿Verdad? Y me están pidiendo el delta T, entonces de aquí yo puedo despejar. El delta T va a ser la longitud del conductor, que la tengo, son los 85.5, entre la VD. Entonces vean que necesito calcular la VD, ¿verdad? Pero la VD está relacionada con la densidad de corriente a través de esta ecuación. N por E por VD. ¿Verdad? Así que lo que necesito calcular es la J. ¿Verdad? ¿Y cómo calculo la J? Nos dijeron que era corriente por unidad de área. Ok, eso sí, ¿verdad? Y entonces la corriente es 115 amperes. ¿Y el área qué sería? Serían 31.2, pero vean que está en milímetros cuadrados, ¿verdad? Eso tengo que pasarlo a metros cuadrados. Entonces eso es multiplicando el 31.2 por 10 a la menos 6. Ya eso me queda en metros cuadrados, que son las unidades que necesito, ¿verdad? Ampere entre metro cuadrado. Y eso me da 3.686 por 10 a la 6 amperes sobre metro cuadrado. Ya ahí tengo la densidad de corriente, ¿verdad? Y la N, necesito la N del cobre, ¿verdad? La N del cobre es el número de Avogadro, ¿verdad? Por la densidad del cobre entre la masa molar del cobre. Esa se las voy a dejar para que ustedes la hagan. A mí me dio esa N, me da 8.49 por 10 a la 28. ¿Qué unidades? Metros a la menos 3. Entonces ya tengo la N, tengo la J, y ya entonces con estos dos valores ya puedo calcular aquí la VD, ¿verdad? Porque entonces la VD sería la J, que son 368.6 por 10 a la 6, amperes entre metro cuadrado, dividido, y abajo sería ¿qué? La N, ¿verdad? Que es 849 por 10 a la 28, metros a la menos 3, por la E. ¿Y la E qué es? Es la carga, ¿verdad? 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y ahí tengo la VD. Esa VD a mí me dio, voy a ponerla de este lado. De esto lo voy a pasar aquí. Tal vez para no borrar, a ver si se puede ver todo. Entonces la VD, haciendo esos cálculos ahí, ¿verdad? Multiplicando 849 por 1.602 y luego haciendo la división,
A mí me dio 2.71. 3 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Y ya una vez que tengo esto, lo sustituyo aquí. Entonces, ahora sería el delta T, que es la L, ¿verdad? Que lo tenemos que pasar a metros, dividido entre 2.713 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Y ese tiempo me da, en segundos, ¿verdad? Serían 3.150 segundos. Y eso en minutos es 52.5. Casi una hora, ¿verdad? Demasiado exagerado, ¿verdad? El modelo. Porque realmente no es eso lo que dura, ¿verdad? Pero es una aproximación, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profesor. Ok. Vamos a seguir. Voy a borrar, entonces. Bueno, la otra cosa es que J no lo dije, ¿verdad? J sí lo mostré en el slide, pero J es sigma por E, ¿verdad? Es la otra forma en que se calcula. Esa sigma que está ahí, eso se llama la conductividad. Entonces, cuidado, no la vayan a confundir con la densidad de carga del capítulo que vimos la semana pasada, ¿verdad? O sea, lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores, ¿verdad? Vamos a aclararlo. Este es el capítulo 26, ¿verdad? En el capítulo 26, esa sigma es conductividad. Conductividad. ¿Ok? Y en los capítulos anteriores, en el capítulo 24 y 25, y anterior a ese, ¿verdad? También el 23, la sigma es carga por unidad de área. Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque entonces el problema es que en el capítulo anterior se usa esto todavía, ¿verdad? Y aquí ya esto es conductividad. Entonces, no lo vayan a confundir porque ya me ha pasado que meten carga entre área en esta fórmula y no es correcto, ¿verdad? Dijimos que esto es una constante. Entonces, es otra forma de calcular la densidad de corriente, ¿verdad? Multiplicando la conductividad por la magnitud del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, cuidado, las confunden. Ahora, ¿cómo se calcula la conductividad? Bueno, la conductividad es el inverso de la resistividad. Y la resistividad en este capítulo, en el capítulo 26, la llaman con la letra ρ. Entonces vean el enredo, ¿verdad? Porque en este mismo capítulo, ρ también lo usamos para aquí, para la densidad del conductor. Entonces yo lo que les digo, lo que siempre les he dicho a los estudiantes, y se los digo a ustedes, es que en mi caso, para que no se me haga un enredo, yo le puse una R de subíndice. Y entonces ya yo sé que esto es resistividad. ¿Ok?
Entonces, pues aquí se nos acabaron las letras, ¿verdad? Del abecedario. Entonces hay que, ¿cómo se dice? Reciclar, ahora que está de moda eso. Entonces, cuidado, ¿verdad? Sigma, entonces, puede ser, ¿cómo se llama? Conductividad. O puede ser densidad de carga. Densidad de carga superficial. Y la ρ, pues está la ρ de masa, que es m entre volumen, ¿verdad? Masa entre volumen. Y está la ρ de resistividad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las unidades de la resistividad? La resistividad, ahí aparece en el libro una tabla. Las resistividades están en ohmios por metro. Es decir, la unidad de la resistividad es el ohmio, omega, ¿verdad? Por metro. Estas son las unidades de resistencia. Y es que resulta que la resistencia en un conductor la vamos a calcular como resistividad por la longitud del conductor entre la sección transversal. Entonces volvemos al modelo del alambre, ¿verdad? El modelo del alambre ahora tiene sección transversal A, ¿verdad? Tiene longitud L y el material tiene una resistividad ρr. Entonces ahí en el libro, en la página 697, le dan una tabla de resistividades. Voy a compartir un momentito. Esta tabla que están viendo ahí. Entonces vean que ahí están las resistividades de pues materiales que son muy buenos conductores, ¿verdad? Ahí vemos la plata, el cobre, el oro, el aluminio y el tungsteno, por ejemplo, ¿verdad? Que es el metal que se utiliza para fabricar los filamentos de los bombillos, ¿verdad? Porque tiene un punto de fusión elevadísimo. Anda como en casi 3000, ¿verdad? 3000 grados Celsius. Entonces, por eso es buenísimo para eso, ¿verdad? Porque cuesta mucho que se funda. Y otros materiales, ¿verdad? Por ejemplo, el platino, nicromio y otros que no son tan buenos conductores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos vidrio, silicón, el germanio que tiene propiedades intermedias. Entonces vean que los valores de resistividad, cuando son metales, como por ejemplo el cobre, el valor de resistividad es muy bajo. ¿Lo ven? Pero entonces la conductividad tiene que ser muy alta, por lo que vimos ahora en esta fórmula, ¿verdad? Que la conductividad es el inverso de la resistividad, ¿verdad? Entonces los materiales, los metales, son excelentes conductores, ¿verdad? Entonces tienen que tener resistividades como muy bajas. Por el contrario, otros materiales, como por ejemplo el carbón, vean el carbón, ¿verdad? El carbón no es un metal, es mal conductor, ¿verdad? Funciona más bien como un aislante. Entonces vean el valor de la resistividad. 3.5 por 10 a la menos 5. Vean que ya aquí el exponente aumentó considerablemente, ¿verdad? Digo, bajó con respecto a menos 8, ¿verdad? Ahora es menos 5. Quiere decir que la resistividad en el carbón es mucho más alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un mal conductor. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí le dan una tablita, ¿verdad? De resistividades que nos va a servir para efectos de un ejercicio, ¿verdad? Que salga por ahí en un quiz. Si no le dan la resistividad del material, pues uno consulta la tabla, ¿verdad? Para ver cuál es la resistividad del material, ¿verdad? Y aquí al lado, vean que nos están dando el alfa que vimos en, en el capítulo de temperatura, que era ¿cómo se dice? El coeficiente de dilatación lineal, ¿verdad? Aquí vuelve a aparecer, porque vamos a ver ahora que hay unas fórmulas, una fórmula que relaciona la resistividad del material
con el coeficiente de dilatación, con el de expansión. Entonces, por eso es que le vuelven a poner aquí los valores de alfa, para no tener que devolverse al capítulo aquel, ¿verdad? De temperatura, porque por ahí se van a utilizar. Bien, voy a dejar de compartir. Entonces, pues vean que ahora la corriente, perdón, la resistencia, las unidades son ohmios, que es la letra esta mayúscula, omega. La resistividad, las unidades son ohmios por metro. Las unidades de la longitud son metros y las unidades del área son metros cuadrados, ¿verdad? Entonces vean que la resistencia es directamente proporcional a la longitud y es inversamente proporcional ¿a qué? Al área. Quiere decir que esa resistencia la vamos a maximizar cuando aumente la longitud del conductor o cuando disminuyamos la sección transversal del conductor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las cocinas, el horno, si lo han visto, ¿verdad? Lo que tiene es una especie en la parte de arriba, ¿verdad? Lo que tiene es una especie de serpentina, ¿verdad? Es el conductor, ¿verdad? Que lo acomodaron, ¿verdad? De manera de que esté en una disposición tal que cuando lo enciendan, ¿verdad? Las temperaturas suban considerablemente en poco tiempo y se pueda cocinar lo que se puso ahí en el horno, ¿verdad? Vean que el efecto de la resistencia es, ¿cómo se dice? Generar calor, ¿verdad? Cuando la corriente pasa por el conductor, eh, aparece una oposición al paso de esa corriente y al oponerse, al aparecer esa oposición que se llama la resistencia, el conductor disipa calor. Recuerden que el calor es transferencia, ¿verdad? De energía. Entonces, cuando pasa la corriente por un conductor, genera calor. Bueno, así vamos a calcular la resistencia. Entonces vean que el resistor es el dispositivo, ¿verdad? En este caso es el alambre. Y la resistencia es la cantidad que caracteriza a ese dispositivo. Así como lo vimos la semana pasada, ahí está el capacitor, ¿verdad? Y está la capacitancia, que es lo que mide eh, esa propiedad, ¿verdad? Esa cantidad. Y la resistividad, dijimos que la calculamos como la conductividad es el inverso de la resistividad, ¿verdad? Entonces no dijimos las unidades de la conductividad, ¿cuáles serían? Y las unidades inversas de esto, ¿verdad? Serían ohmios a la -1, metros a la -1. Estas serían las unidades de la conductividad. Bueno, vamos a ver ahora la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm, si nosotros hacemos mediciones de voltaje con respecto a corriente en un material conductor, ¿verdad? Como por ejemplo el cobre, lo que vamos a ver es que en esa gráfica la data queda en una línea recta que pasa aproximadamente por el origen. Si es una línea recta, a ese material le llaman un material ómico.
material óhmico. Y la pendiente de esa recta es la resistencia. Okay, entonces, la ley de Ohm lo que dice es que delta V es igual a I, la corriente, por R. Okay. Y los materiales que cumplan con esto, o sea, que se vea una línea recta, se llaman materiales ómicos. Lo que pasa es que son muy pocos los materiales que se consideran ómicos. Entonces, pues esto le llaman ley de Ohm, pero estrictamente no es una ley como la ley de Newton, ¿verdad? La segunda ley de Newton, o la ley de gravitación universal, ¿verdad? Sino que es una ley que solamente, es decir, se usa para aquellos materiales que se vea un comportamiento recto, cuando se grafica voltaje contra corriente. Bueno, resistencia también, bueno, se puede calcular así. Ya vimos que resistencia es resistividad por L entre A, ¿verdad? Pero puede ser que haya un caso en donde la resistencia sea variable. Entonces tenemos que escribir esta ecuación de esta manera. Digamos, así, dr es igual a resistividad, ρr, por dx entre A de x. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando tenemos varias posibilidades. Puede ser que la ρ sea variable. O sea, que le digan que es una función de algo. ¿Verdad? Y cuando el área de la sección transversal es variable. Un ejemplo podría ser, qué sé yo, el tronco de cono, ¿verdad? Que nos enseñaron por ahí en geometría. El tronco de cono, ¿verdad? Tiene un radio R1 y tiene un radio R2, ¿verdad? Y la punta, digamos, se la quitaron. Eso es un tronco de cono. Entonces aquí vean que las secciones transversales no son iguales, ¿verdad? Porque es como que si fueran embudo, el área va cambiando, ¿verdad? Conforme la corriente atraviesa el, el conductor, ¿verdad? Pues la sección transversal va cambiando. Entonces ya dijimos al principio de la clase que la corriente es la misma, ¿verdad? No importa la sección transversal si cambia, pero la resistencia no. La resistencia va a cambiar y entonces para estos casos necesitamos usar esta ecuación así. Entonces ya el problema le dirá, ¿verdad? El problema le dirá si la resistividad es variable, o sea, si es una función de algo, ¿verdad? De algo que haya que tiene que quedar aquí en el integrando, ¿verdad? Vean que esto hay que integrarlo, ¿verdad? Entonces la R sería la integral del ρ de x entre A de x, ¿verdad? Y los límites es sobre el alambre, ¿verdad? O sobre el alambre, no, sobre el conductor. ¿Ok? Entonces puede ser que si esto es constante, sale. Pero el caso más común es que el área cambie, ¿verdad? Que sea una función de algo, como el caso del tronco de cono, ¿verdad? Entonces, esto no lo puedo sacar de la integral, ¿verdad? Tengo que escribir el área en función de las variables que me dan en este dibujo, ¿verdad? Bueno, esto es resistencia variable. En el libro le hace un ejemplo. Hay un ejemplo hecho, ahí en la página 698 de un cilindro, ¿verdad?
Ok. Bueno, la resistividad, dijimos que se puede calcular, eh, también usando el coeficiente de dilatación, ¿verdad? Y resulta que la resistividad yo también la puedo calcular de esta manera. O sea, no usando la tabla, sino con una ecuación que sería esta. Esto es resistividad. Se puede calcular como ρ igual ρ0R multiplicado por 1 más alfa T menos T0. En donde esa alfa es el coeficiente de dilatación. Recuerden que alfa las unidades eran 1 sobre grados Celsius, ¿verdad? O Kelvin a la -1. Y las unidades de la resistividad dijimos que eran ohmios por metro. Entonces vean que aquí hay casos en donde la resistividad tiene un comportamiento lineal, similar al alfa, ¿verdad? Pues recuerden que el alfa, el delta L, ¿cómo lo calculamos? El L era L0 por 1 más alfa T menos T0, ¿verdad? Pues vean que tiene la misma forma la ecuación, ¿verdad? La que usábamos para cuando estudiábamos la longitud, ¿verdad? Cuando un material se dilata. ¿Ok? Vean que tiene la misma forma que la resistividad. Y no solo eso, la resistencia también. La resistencia ahora yo la puedo calcular como R0 multiplicado por 1 más alfa por R menos, por T menos T0. Vean que las tres ecuaciones tienen la misma forma, ¿verdad? Estas ecuaciones son muy útiles, por ejemplo, para el ingeniero en metalurgia. Bueno, y lo que me quedó por aquí es lo de potencia eléctrica. Potencia eléctrica. Vamos a ver cómo se calcula. Bueno, resulta que potencia, nos habían dicho ahí en física 1, ¿verdad? Que la potencia promedio era trabajo entre delta T, ¿verdad? Nos dijeron por ahí, o también es fuerza producto punto V, ¿verdad? Pero también nos habían dicho que la potencia instantánea es de E de T. En física 1, ¿verdad? Okay, bueno, resulta que aquí, en este capítulo, podemos hacer un análogo de esta ecuación. Algo que se parezca. Y en el caso de nosotros, para potencia eléctrica, sería la derivada de U, la UE, ¿verdad? Entre T. ¿Ok? ¿Y cómo calculamos esa UE? ¿Cómo la habíamos calculado? Teníamos una forma para capacitores, ¿verdad?
pero en general, vean que en el capítulo de potencial, ¿qué dijimos en el capítulo de potencial? En potencial eléctrico, volviendo ahí, ¿verdad? Habíamos dicho que la U se puede calcular como Q por delta V, ¿verdad? Entonces, si yo meto esto ahí, me va a quedar que la potencia es la derivada con respecto al tiempo de Q por delta V, ¿verdad? Y en los problemas de este capítulo, el delta V es constante, así que no tiene ninguna variación con el tiempo, porque esto lo provee una fuente, ¿verdad? Una fuente externa, que simplemente lo que hacemos es prenderla, ¿verdad? Así que lo que puede cambiar aquí con respecto al tiempo es el flujo de carga en el circuito, ¿verdad? Entonces esto yo lo puedo escribir así, delta V por dQ de T. Y ya vimos que dQ de T es corriente. Quiere decir que la potencia es I por delta V. Entonces ahí tengo una forma de calcular potencia, ¿verdad? Quiere decir que amperes, que son las unidades de corriente, por voltios, que son las unidades de potencial, eso me tiene que dar ¿qué? Watts. Entonces amper por voltios es igual a watt. ¿Ok? Y si utilizo la ley de Ohm, ¿verdad? En esta ecuación, vean que la ley de Ohm es delta V igual I por R, ¿verdad? Entonces esta formulita me va a quedar también así. Me va a quedar I cuadrado por R. O también me va a quedar delta V cuadrado sobre R. ¿Sí? Entonces, esa potencia, cuando está escrita como I por delta V, que es el primer caso, se refieren a ella como la potencia generada. ¿Generada por quién? Por la fuente, ¿verdad? Pero cuando está en la forma I cuadrado R o delta V cuadrado sobre R, cuando está así, a eso le llaman potencia disipada. ¿A dónde? En la resistencia, ¿verdad? Recuerden que lo que hace es que disipa calor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí el calor, pues otra vez, ¿verdad? Tenemos que calcularlo. Y recuerden que las dos ecuaciones que tenemos por ahí para calcular calor son ¿cuáles? Debido a un cambio de temperatura, ¿verdad? ¿Cuál era? MC por delta T, ¿verdad? Y la otra es M por L, en donde ese L puede ser un L de fusión o un L de vaporización. Entonces aquí es debido a un cambio de temperatura, aquí es debido a un cambio de fase, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí vuelven a aparecer problemas en donde le dicen que se tiene una masa de agua y dentro del recipiente hay algún tipo de conexión que tiene una resistencia. Y entonces se pasa corriente por el alambre, ¿verdad? Esto genera calor
que se disipa al agua, y entonces el agua obviamente experimenta un cambio de temperatura, un delta T, ¿verdad? O es posible que haya un cambio de fase, entonces, qué sé yo, le dan la potencia de la fuente, ¿verdad? Que genera el delta V, y le dicen que calcule, por ejemplo, qué sé yo, la masa de agua que se evaporó, que se vaporizó. ¿Ok? O le dicen, qué sé yo, cuánta masa originalmente tenía el dispositivo, ¿verdad? Ahí habría que ver ya los datos, pero entonces es un problema en donde le relacionan potencia, diferencia de potencial de la fuente, ¿verdad? La resistencia, ¿ok? Eh, y también le pueden mezclar con estas ecuaciones, ¿verdad? Con las de calor, para entonces calcular algo, ¿verdad? Le podrían pedir el tiempo, ¿verdad? Para que cierta cantidad de agua se vaporice, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vean que también potencia es trabajo entre tiempo, ¿verdad? Pero trabajo puede ser calor también, ¿verdad? Entonces, ahora hay que combinar estas ecuaciones, ¿verdad? Pero bueno, son formuleros, ¿verdad? Es aplicar las ecuaciones, ¿verdad? Y tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Que todo está en el sistema internacional, ¿verdad? Porque si no, entonces sí es decir, no le va a dar el resultado correcto, ¿verdad? Por ejemplo, si es un tiempo que está calculando, tiene que asegurarse de que todo esté en unidades del SI, ¿verdad? Voltios, amperios, watts, coulombs, para que entonces el tiempo le den segundos, ¿verdad? Y el problema clásico es el famoso calentador, ¿verdad? Ahí en el libro hay uno hecho, donde aplican esto, ¿verdad? Donde aplican estas ecuaciones. Entonces aquí hay que volver a calcular calor, ¿verdad? MC delta T, así que necesitamos ahora varias constantes, ¿verdad? Vean que ahora necesitamos el calor específico, si fuera cobre, por ejemplo, necesitamos el calor específico del cobre, ¿verdad? La densidad del cobre, la masa molar del cobre, ¿cómo se llama? ¿Qué más? El alfa del cobre, ¿ok? Entonces, muy probablemente todas esas constantes no vengan en un problema, sino que pues uno las puede tener a mano, ¿verdad? Consultando, teniendo la tabla ahí a la vista. Bueno, ¿alguna pregunta de este material? Bueno, este es el capítulo 26, básicamente, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que hacer problemas sobre este material. Entonces vamos a continuar el jueves, si no hay ninguna pregunta. Perdón, profe, que entonces todo eso es más práctico que teórico, entonces, ese último tema. Sí, es decir, es muy formulero, ¿verdad? No es como el caso de campo eléctrico y potencial, que sí hay pues el problema es más, un poco más complicado, más elaborado, ¿no? Pero aquí es más de mucha práctica, ¿verdad? Eh, por supuesto hay que leerse la teoría también, ¿verdad? Porque la parte conceptual se la evalúan seguro en las preguntas puede aparecer una pregunta conceptual en el marque con X, ¿verdad? Pero los problemas son muy formuleros, de tener la fórmula a mano y sustituir y ya, ¿verdad? No es, este tema, la dificultad es mucho menor, ¿verdad? Comparado a la parte de electrostática, que era un poquito más elaborado, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, quedaríamos aquí el jueves, como ya vimos la teoría del capítulo, ¿verdad? Entonces el jueves vamos a hacer problemas de
este capítulo, ¿verdad? Ok, perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, ok, entonces hasta luego, nos vemos el jueves. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Gracias. Bueno, Gracias, profe. hasta luego. Profe, Dígame. el jueves después de clase puedo tener consulta. Sí, vean, me recuerda, mándeme un correo para entonces enviarle la invitación a todos. Ah, bueno, no, sí, me recuerda y entonces yo lo que hago es que no, es decir, prolongo la clase del jueves. Ok, está bien. Gracias. Sí, bueno, hasta luego.